Airbus A320 está en crucero a 37.000 pies sobre los Estados Unidos continentales. Desde afuera todo se ve normal, pero nadie ha podido contactar a los pilotos de esta aeronave durante casi 1 hora y media. ¿Qué está pasando adentro? Mantente al tanto. Para que puedas entender la historia detrás del vuelo 188 de Northwest Airlines, necesitas entender un poco el contexto en el que operaban las aerolíneas en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Los ataques terroristas del 11 de septiembre, junto con otros factores económicos, se combinaron para hacer que fuera realmente muy difícil para estas aerolíneas sobrevivir. Esto llevó a varias protecciones por bancarrota bajo el capítulo 11 para algunas aerolíneas, y eso a su vez llevó a muchas grandes fusiones entre estas aerolíneas entre los años 2004 y 2008. Una de esas fusiones fue entre Delta Airlines y Northwest Airlines y ocurrió en octubre de 2008. Después de esa fusión, esta nueva compañía se convirtió por un tiempo en la aerolínea más grande del mundo. Ahora, cada vez que hay una fusión en una aerolínea, va a haber fricción. Eso es porque las culturas de estas dos compañías se juntan y aparecen cosas como, por ejemplo, las listas de antigüedad que deben integrarse. Y esto puede hacer que algunos pilotos o tripulantes de cabina sientan que están siendo desplazados en antigüedad porque de repente hay cientos de personas que quedan por encima de ellos. Pero además de eso, también hay cambios en los procedimientos operacionales estándar, en la forma en que realmente se vuela la aeronave. Esto también fue cierto en la fusión entre Northwest y Delta, y hubo cambios en, por ejemplo, cómo se veía la preparación previa al vuelo. Antes de la fusión en Northwest, el capitán era quien siempre configuraba el FMC y el panel superior de la aeronave. Y después de la fusión, el pilot flying configuraba el FMC y el primer oficial se encargaba del panel superior. Ahora, esos son cambios pequeños, pero cuando has estado acostumbrado a operar una aeronave de cierta forma durante muchos años y de repente te dicen que operes la misma aeronave de una forma diferente, siempre es difícil para los pilotos. Y las aerolíneas eran conscientes de esto e implementaron estos cambios por etapas durante el proceso de fusión. Otra cosa que cambió para los pilotos cuando ocurrió esta fusión fue su sistema de asignación preferencial, la forma en que solicitaban los vuelos que iban a realizar en los meses siguientes. Porque la forma en que funciona en la mayoría de aerolíneas es que los pilotos tienen cierto control sobre cómo se organiza su programación. Por ejemplo, dependiendo de su antigüedad en la compañía, su base, lo que hicieron el mes anterior, limitaciones de tiempo de vuelo y demás, pueden influir en el tipo de vuelos que quieren obtener en el futuro. Ahora, en mi aerolínea no tenemos un sistema de asignación, y eso es porque casi todos vivimos en la base desde la que operamos y siempre regresamos a casa cada noche. Así que eso significa que realmente no importa a qué destinos vayas, pero en América eso no es muy común. En cambio, muchos pilotos están basados en distintas partes de los Estados Unidos y tienen que volar hacia su base para operar desde allí. Y debido a eso, puede tener un impacto enorme en la calidad de vida, dependiendo del tipo de asignaciones que logren obtener. En el caso de la fusión Northwest-Delta, el sistema de asignación cambió de forma sustancial y a los pilotos se les entregaron 150 páginas de instrucciones sobre cómo iba a funcionar este nuevo sistema. Y casi todos sintieron que era muy confuso, bastante difícil de usar, y esto va a tener un impacto importante en lo que ocurre en este vuelo. Los pilotos del vuelo 188 de Northwest eran muy experimentados. El capitán tenía 53 años y estaba basado en Minneapolis, pero en realidad vivía con su esposa justo al norte de Seattle. Esto significaba que intentaba solicitar vuelos, que comenzaran tarde en la tarde en su primer día y que terminaran temprano, alrededor del mediodía, en su último día. Así podía viajar a Minneapolis antes de su primer vuelo y luego regresar a casa después de su último vuelo, minimizando la cantidad de noches de hotel que tenía que pasar en Minneapolis. Los días previos a iniciar su patrón de trabajo de 5 días, donde el vuelo del incidente ocurrió en su segundo día, los pasó en casa con su esposa. En su primer día de servicio comenzó a las 6:30 de la mañana como tripulante pasivo, volando en el jump seat desde Seattle hasta Minneapolis y aterrizó unas horas antes del mediodía, antes de iniciar su primer servicio. Pasó ese tiempo en la sala de tripulación de Northwest Airlines, hablando con un par de instructores disponibles allí sobre cómo usar este nuevo sistema de asignación. El primer oficial también era muy experimentado.
Tenía 54 años, vivía en Salem, Oregon, y tenía una programación similar a la del capitán, así que también intentaba volar en su primer día. En el primer día de programación juntos, también salió a las 6:30 de la mañana. Voló hacia la base y aterrizó alrededor del mediodía justo antes de reportarse para su vuelo hacia San Diego. Justo después del mediodía del 20 de octubre de 2009, los dos pilotos se conocieron por primera vez. Nunca habían volado juntos antes. Se reunieron en la sala de tripulación junto con la tripulación de cabina, revisaron la documentación del vuelo desde Minneapolis hacia San Diego y todo parecía un vuelo completamente normal. Salieron hacia la aeronave, embarcaron a los pasajeros y realizaron un vuelo completamente sin novedades hacia San Diego. En San Diego, los pilotos tenían una escala programada de 19 horas, pero la tripulación de cabina regresó nuevamente hacia Minneapolis. Los pilotos fueron recogidos por el bus del hotel, fueron al hotel y allí la esposa del capitán lo estaba esperando. Ella había volado desde Seattle para poder pasar la noche juntos. Esto hizo que los pilotos se separaran, el capitán con su esposa fue a cenar y el primer oficial fue a cenar solo. Pero regresaron al hotel mucho antes de la medianoche y tuvieron una noche completa de descanso, lo que significaba que estaban completamente descansados al día siguiente, el 21 de octubre, que es el día del vuelo del incidente. Justo antes del mediodía, los pilotos salieron del hotel, fueron al aeropuerto y comenzaron su preparación previa al vuelo, y en esa preparación todo parecía normal. El único pequeño inconveniente era que había un área de Clear Air Turbulence pronosticada a lo largo de su ruta de vuelo. Así que la ruta normal había sido ligeramente modificada, pero no había nada inusual en eso. Estaban programados para ascender a una altitud de crucero de 35,000 pies, pero podían subir más si era necesario. El vuelo entrante venía un poco retrasado y la tripulación de cabina que iba a volar con ellos de regreso a Minneapolis ya estaba a bordo de ese vuelo. Cuando la aeronave finalmente llegó, los pilotos abordaron, se presentaron con la tripulación de cabina, hicieron un briefing rápido donde informaron al jefe de cabina sobre la posible turbulencia en el vuelo de regreso. También revisaron el estado técnico de la aeronave, el cual estaba bien, no había ningún problema. Los pilotos decidieron que el capitán sería el pilot flying para el vuelo y el primer oficial el pilot monitoring, lo que significaba que el primer oficial estaba encargado del papeleo y de comunicarse con el control de tráfico aéreo. El capitán configuró el Flight Management Computer, la ruta que iban a volar, y la ingresó completamente hasta el procedimiento estándar de llegada hacia Minneapolis, pero no introdujo la pista en uso porque en ese momento probablemente aún no la sabían. Embarcaron a 144 pasajeros que tenían reserva para el vuelo, así que a bordo al despegar iban 2 pilotos, 3 tripulantes de cabina y 144 pasajeros. A las 14:59, hora estándar del Pacífico, el vuelo 188 de Northwest retrocedió desde la puerta en el aeropuerto de San Diego y comenzó su trayecto hacia Minneapolis. Inicialmente, el ascenso fue completamente normal. Ascendieron a 35,000 pies, como habían planeado inicialmente, pero poco después de alcanzar la altitud de crucero, se dieron cuenta de que había bastante más turbulencia de la que esperaban. Así que solicitaron ascender al nivel de vuelo 370, es decir, 37,000 pies, y esto fue aprobado por control de tráfico aéreo. La tripulación ejecutó el ascenso y alrededor de 1 hora y 23 minutos después del despegue ya se habían establecido a 37,000 pies. Se esperaba que el tiempo de vuelo fuera de unas 3 horas y 12 minutos, así que eso los haría aterrizar alrededor de las 8 en punto, hora estándar central. Cuando la aeronave se estabilizó a 37,000 pies, los pilotos decidieron quitarse los headsets y en su lugar subir el volumen del altavoz del panel superior para poder seguir escuchando a control de tráfico aéreo. Así estaban un poco más cómodos y, si el primer oficial necesitaba hablar con control de tráfico aéreo, podía usar su hand mic para hacerlo. Y esto es algo que puedes hacer en el Airbus A320 porque es razonablemente silencioso en crucero. En el Boeing 737 que yo vuelo hay ruido prácticamente a cualquier altitud, así que solemos mantener puestos los headsets durante todo el vuelo. En la cabina, la forma en que están configuradas las 2 radios de comunicación es que la radio de comunicación número 1 que está del lado del capitán se ajusta a la unidad actual de control de tráfico aéreo. La segunda radio de comunicación que está del lado del primer oficial se ajusta a la frecuencia de emergencia 121.5 con un volumen un poco más bajo, solo para diferenciar ambas frecuencias entre sí. Siempre se mantiene 121.5 configurada en la radio de standby para que, si se pierde contacto con el centro con el que se está hablando, alguien pueda llamarnos por 121.5, así que eso es algo que siempre se hace. Ahora, en este Airbus A320, también había un sistema ACARS conectado a la radio de comunicación número 3.
Y ese sistema ACARS permite tanto a control de tráfico aéreo como a la compañía enviar mensajes de texto a los pilotos. Y la forma en que funciona es que la llegada del mensaje se notifica en la pantalla ECAM dentro de la cabina. Y luego los pilotos tienen que abrir el mensaje manualmente. No va a aparecer automáticamente en la pantalla ECAM. Existe un sistema mediante el cual los pilotos pueden ser notificados de forma audible de que han recibido un mensaje ACARS mediante un ding en la cabina, pero desafortunadamente esta aeronave no estaba equipada con eso. En general, los Airbus A320 de la flota de Northwest solo estaban equipados con esto si iban a volar sobre grandes extensiones de mar. El vuelo continuó completamente normal durante unas 2 horas, momento en el que el primer oficial estaba en contacto con el controlador del Denver Center. En ese momento, la tripulación de cabina llamó a la cabina de mando y preguntó si querían algo de comida, y los pilotos siempre están interesados en recibir comida. Así que dijeron que sí, y aquí el capitán aprovechó para ir al baño. Cuando regresó del baño, recibieron su comida, comieron, pero durante la comida comenzaron a hablar del nuevo sistema de asignación preferencial, el sistema PBS. El capitán explicó que estaba realmente descontento con las asignaciones que había obtenido para el mes siguiente, porque eso lo obligaría a hacer muchos más desplazamientos de los que esperaba. El primer oficial dijo que en realidad se sentía bastante seguro usando este sistema. Al escuchar esto, el capitán sacó su laptop personal, la puso frente a él y comenzó a mostrarle al primer oficial el archivo descargado con sus asignaciones para el mes siguiente. El primer oficial dio una mirada a su pantalla, escuchó lo sucedido y luego también sacó su propia computadora, la puso frente a él y comenzó a explicarle al capitán cómo debía usar el sistema. Cabe mencionar que tanto en Northwest Airlines como en la mayoría de las aerolíneas del mundo, los pilotos no tienen permitido usar dispositivos electrónicos personales, lo que llamamos PEDs, por varias razones. Una de ellas es que pueden distraernos. Otra razón es que se requieren procedimientos especiales de extinción de incendios para todos los dispositivos electrónicos con baterías que llevamos dentro de la cabina. Pero en esta ocasión, ambos pilotos estaban usando sus laptops al mismo tiempo. Mientras esta conversación ocurría entre los pilotos, el controlador en Denver Center intentaba contactarlos para indicarles que cambiaran a la siguiente frecuencia de control de tráfico aéreo, pero no obtuvo respuesta. Así que volvió a llamarlos y nuevamente no hubo respuesta. Y aquí es donde comienza el evento NORDO, es decir, sin comunicación por radio. Esto también se conoce en Europa como un evento PLOC, pérdida prolongada de comunicación. Si ocurre un evento NORDO, los controladores de tráfico aéreo están entrenados para seguir un procedimiento específico. Deben continuar intentando contactar a la aeronave, pero si no logran establecer comunicación en unos 10 minutos, deben contactar a su representante de la FAA. Ese representante de la FAA debe entonces emitir una alerta en lo que se conoce como la Red de Eventos Domésticos de los Estados Unidos. Esta alerta notifica a varias agencias gubernamentales, incluyendo el FBI, el Pentágono y NORAD. Y esto es lo que normalmente hace que se despachen casas para interceptar la aeronave y verificar qué está ocurriendo. Esto se volvió extremadamente importante después de los ataques del 11 de septiembre, pero por alguna razón, en esta ocasión, tomó mucho más tiempo que los 10 minutos estipulados para que esto ocurriera. El controlador también contactó a la sede de Northwest Airlines y les pidió que intentaran cualquier medio disponible para comunicarse con la aeronave. Los despachadores hicieron esto, enviaron varios mensajes a la aeronave, pero recuerda que no había ninguna alerta sonora cuando se enviaban mensajes a CARS a esta aeronave en particular. Así que en este caso ambos pilotos seguían mirando sus laptops. Seguían completamente enfocados en la discusión sobre el sistema de asignación y ninguno notó los mensajes en la pantalla ECAM provenientes del despacho. Los pilotos continuaron profundizando en los detalles del sistema de asignación preferencial y se involucraron cada vez más en la conversación. Ninguno notó que había múltiples llamadas de radio usando su indicativo. Ambos dijeron que podían escuchar conversaciones de radio de fondo, pero no reconocieron que alguien los estaba llamando. Mientras tanto, los minutos pasaban. Continuaron volando y pronto se acercaban a su punto de inicio de descenso, que es donde el Flight Management Computer calcula que deben iniciar el descenso y comenzar la aproximación hacia Minneapolis. Pasaron ese punto. Esto generó un mensaje de Decelerate en ambos Primary Flight Displays.
básicamente indicando que la aeronave comenzaría a reducir la velocidad hacia la velocidad mínima segura para conservar energía. Y esto es algo que la aeronave está programada para hacer en caso de que haya una autorización de descenso retrasada por parte del control de tráfico aéreo, pero en este caso ninguno de los pilotos se dio cuenta. En su lugar, la aeronave continuó volando por la ruta programada hacia el inicio del procedimiento estándar de llegada. En tierra, el controlador aún no lograba comunicarse con la aeronave, solo veía cómo se acercaba cada vez más a su destino. Los despachadores en la sede de Northwest Airlines comenzaron a preocuparse seriamente porque solo podían ver que la aeronave se mantenía a 37,000 pies cuando debería haber comenzado el descenso hace bastante tiempo. Y no sabían si alguien había ingresado a la cabina de mando y si los pilotos siquiera seguían teniendo control de la aeronave. Y es en este punto, más de una hora dentro de este evento Nordo, que finalmente se activa la red de eventos domésticos. La aeronave continuó volando de acuerdo al procedimiento estándar de llegada y cuando se acercó al último punto programado, el FMC CDU mostró un mensaje que indicaba Lateral Discontinuity Ahead. Básicamente estaba diciendo, delante de mí tengo una discontinuidad lateral. No sé qué quieren que haga. Nadie nota esto tampoco. En su lugar, la aeronave sobrevuela el último waypoint, y eso cambia el anunciador de modo de vuelo en ambos Primary Flight Display de navegación a modo de rumbo. Así que la aeronave simplemente continúa volando en línea recta, manteniendo el último rumbo que tenía antes del último waypoint. Hora estándar central, este es más o menos el momento en que deberían haber estado aterrizando. La aeronave sobrevuela el aeropuerto de Minneapolis a 37,000 pies y continúa hacia el este. Unos 12 minutos después, una de las auxiliares de vuelo llama a la cabina y les pregunta por la hora de llegada. Ya están un poco preocupados atrás porque no han notado que la aeronave haya comenzado a descender. Normalmente pueden escuchar cuando los motores reducen potencia y la aeronave baja el morro, pero no habían notado nada de eso y tampoco habían recibido el ding normal que suena cuando la aeronave desciende por debajo de 10,000 pies. Y es en este momento que los pilotos finalmente levantan la vista de su discusión y se dan cuenta de que en su navigation display ya no aparece información, solo es una pantalla negra. Miran hacia afuera, pero no pueden ver ninguna luz porque es una noche nublada. El capitán extiende la mano y cambia de Map Mode normal a Compass Rose Mode en su Navigation Display. De esa manera también puede ver un poco detrás de la aeronave y se da cuenta de que han sobrevolado Minneapolis y han volado casi 100 millas náuticas al este de su destino. El primer oficial, que está a cargo de las comunicaciones por radio, intenta llamar ahora a control de tráfico aéreo, pero por supuesto la frecuencia que tienen sintonizada en la Com1 es de hace más de una hora y media, así que eso no funciona. En cambio, pasa a la caja de radio secundaria donde tienen sintonizada la frecuencia 121.5, la frecuencia de emergencia, y logra contactar a Winnipeg Control. Winnipeg les da la frecuencia correcta con la que deben hablar, que es Minneapolis Center. Lo llaman y les dicen que se distrajeron y que quieren virar 180 grados para regresar y hacer una aproximación desde el este en lugar de continuar. Obviamente, control de tráfico aéreo se siente muy aliviado de volver a tener contacto con los pilotos, pero también está un poco desconfiado. No saben si realmente están hablando con los pilotos. Así que le preguntan al piloto cuál fue la razón por la que estuvieron en condición Nordo durante tanto tiempo. El piloto solo responde que estaban distraídos y que no puede entrar en más detalles que eso. Entonces, los controladores les dan varios virajes a la izquierda y a la derecha, y además los autorizan primero para un procedimiento de llegada y luego para un segundo, solo para asegurarse de que la aeronave realmente esté siguiendo sus instrucciones. Durante el descenso, control de tráfico aéreo también les pide a los pilotos que confirmen que la cabina de mando está segura. Mientras esto ocurre, el primer oficial también baja la vista hacia la pantalla ECAM y se da cuenta de que tienen varios mensajes ACARS. Los abre y ve que hay varios mensajes diciendo que contacten a control de tráfico aéreo. Pero desafortunadamente, cuando entra e intenta leerlos, presiona el botón Delete All en su lugar, lo que elimina todos los mensajes ACARS. Como los pilotos ya están nuevamente en contacto por radio con los controladores, NORAD puede cancelar el envío de los cazas que estaba a punto de despachar para interceptar la aeronave. El capitán también hace un PA para los pasajeros, actualizándolos con la nueva hora de llegada, que sería en aproximadamente 23 a 25 minutos desde el momento en que hizo el PA. Y a las 21:07, más de una hora después de su hora original prevista de aterrizaje, el vuelo 188 de Northwest Airlines aterriza de forma segura en Minneapolis.
La aeronave rueda, llega a la puerta de estacionamiento y allí es recibida por varios representantes de las autoridades, incluyendo policías y también un representante de la oficina del Chief Pilot de Northwest Airlines. A los pilotos les practican una prueba de alcoholemia para asegurarse de que no tengan alcohol en la sangre y también deben dar una declaración inicial sobre por qué ocurrió esto, y siguen afirmando que se distrajeron. Este incidente recibió muchísima atención de los medios y es completamente entendible, porque no es común ver una aeronave pasarse de su destino por más de 100 millas náuticas. La investigación sobre lo que realmente ocurrió en la cabina se vio un poco obstaculizada por el hecho de que los investigadores no pudieron acceder a una gran parte del Cockpit Voice Recorder. Y eso fue porque la aeronave había sido energizada y desenergizada varias veces antes de que se retirara el Cockpit Voice Recorder. Y eso consumió parte de la grabación, así que solo disponían de unos 15 minutos, pero sí tenían todas las declaraciones de ambos pilotos, de la tripulación de cabina y de los controladores de tráfico aéreo. Y la conclusión a la que llegaron fue que los pilotos efectivamente se habían distraído muchísimo. Habían perdido por completo su conciencia situacional porque estaban usando sus dispositivos electrónicos personales, algo que no tenían permitido hacer. Y eso llevó a este larguísimo evento Nordo de 91 minutos de duración. Como consecuencia de esto, la FAA decidió revocar las licencias de ambos pilotos a los pocos días del evento. Esto significó que los pilotos perdieron su empleo en Northwest Airlines. El capitán decidió prejubilarse y el primer oficial nunca más volvió a trabajar para la compañía Northwest. Entonces, ¿qué pienso yo de esto? Bueno, creo que esto muestra claramente lo peligrosas que pueden ser las distracciones en la cabina y cómo los dispositivos electrónicos personales y su uso en cabina pueden llevar a distracciones como esta. Como pilotos, tenemos que mantener la conciencia situacional en todo momento. Tenemos que saber qué está ocurriendo, dónde estamos y con quién estamos hablando. Existen procedimientos de mitigación para evitar eventos PLOC o Nordo. Por ejemplo, se nos enseña que cada 20 minutos, si no hemos escuchado o creemos no haber escuchado nuestro propio indicativo, debemos llamar por la frecuencia de radio y hacer una prueba de radio. También se supone que debemos llevar control de cuándo cruzamos los límites FIR en el espacio aéreo, porque normalmente es ahí cuando nos transfieren a otra dependencia. Si no hemos escuchado nada, debemos verificar por qué y hay muchas otras técnicas como esa. Como por ejemplo usar headset y asegurarse de que el volumen esté lo suficientemente alto para poder escuchar y usar 1, 2, 1 decimal, 5 con un volumen que realmente puedas oír. Pero también tengo que decir que realmente me dan pesar estos tipos, ¿cierto? No hay excusa para no establecer contacto con control de tráfico aéreo durante 1 hora y media y sobrevolar tu destino. Eso muestra una muy mala conciencia situacional en conjunto. Pero todos sus registros de entrenamiento y todo lo demás muestran que estos dos pilotos en realidad eran buenos pilotos que simplemente se distrajeron muchísimo. Por cierto, esta también es la razón por la que no se supone que entremos en conversaciones demasiado cargadas mientras estamos volando. Por eso evitamos hablar de política o religión, por ejemplo, porque una vez empiezas a hablar de algo así, algo que realmente te interesa, te olvidas del tiempo y te olvidas de lo que está pasando a tu alrededor. Ahora, si la otra parte del sistema hubiera funcionado, si NORAD hubiera despachado los cazas y ellos hubieran sido interceptados. Bueno, entonces este incidente tal vez habría terminado con una visita vergonzosa a la oficina del Chief Pilot y quizá algo de reentrenamiento en lugar de perder sus licencias. Estos eventos sí ocurren. Las aeronaves son interceptadas casi a diario por pérdida prolongada de comunicación, pero eso no termina convirtiéndose en un evento que acabe con la carrera. Ahora, si quieres ver otro video que creo que te va a parecer muy interesante, entonces mira el video que está aquí arriba. Si quieres apoyar el trabajo que hago aquí en Mentor Pilot, entonces considera formar parte de mi tripulación en Patreon. Tenemos encuentros semanales que sé que les van a encantar o también puedes conseguirte una camiseta. Que tengas un día fantástico y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!